Ya. Y quedamos ahí, ¿no? Entonces. Ya. Este concepto como de modelo de enfermedad autoinmune como que se aplica un poco para todas y que tiene que ver con que las enfermedades autoinmunes sistémicas son multifactoriales, como primer concepto. Y dentro de esa multifactorialidad están los factores genéticos, por un lado, están los factores ambientales, y hoy en día, unos 5 o 10 años, también están los factores epigenéticos. ¿Han escuchado lo que es la epigenética? ¿No tenemos una clase de lo que es epigenética? ¿Alguien me puede definir qué es epigenética? Es como que hay cambios en genes debido a las experiencias previas como del ambiente. Sí, son modificaciones post-transcripcionales. Entonces, hay como 3 grandes formas que el tema de la metilación del DNA, la acilación de histonas, son mecanismos que... Y sabemos que como hoy en día los mecanismos ambientales pueden influir en la expresión génica a través de eso. Entonces, existen mecanismos epigenéticos, factores genéticos y factores ambientales. Y básicamente es la conjugación de todos estos elementos lo que va a determinar el desarrollo de autoinmunidad, ¿ya? Y la autoinmunidad, ahí está, los factores predisponentes genéticos, epigenéticos, factores desencadenantes que nacen estos factores ambientales, donde tiene que ver muchas veces también la influencia del género por el tema hormonal, los factores ambientales, y todo esto va a producir un estado de autoinmunidad que podríamos llamar preclínico, en el cual los autoanticuerpos pueden estar circulantes muchos años antes de que ocurra una enfermedad o se desarrolle una enfermedad. ¿Ya? Y posteriormente a eso se desarrolla la enfermedad. Y esto en general uno lo pudiese considerar como concepto global, en general, cuando hablamos de la patogenia de la enfermedad autoinmune sistémica. ¿Ya? En este caso, particularmente en el desarrollo de la artritis reumatoide, tenemos algunos factores de riesgo genéticos bien claros y bien conocidos, y dentro de eso es lo que se denomina el epítope compartido. ¿Ya? Y el epítope compartido básicamente es una secuencia aminoácidica que determina básicamente las proteínas que están a nivel de la parte de hendidura de la molécula de MHC que le va a presentar al linfocito T. ¿Se acuerdan que las células dendríticas, qué hacen? Son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Entonces lo que hace la célula dendrítica, recordado el año anterior, segundo, ¿cierto? Ninguno, va a presentar al linfocito T para que este se active, ¿no es cierto? Si es un MHC1 al linfocito CD8, si es, ¿no es cierto?, MHC2, si es un linfocito TSD4, y va a promover su diferenciación. ¿Ya? El epítope compartido se refiere a una molécula de MHC clase 2, ¿ya? Que es una molécula de tipo HLA-DR, y que básicamente ciertas personas que tienen esta secuenciación aminoácidica van a tener que el bolsillo donde se une el epítope al MHC que le va a presentar al linfocito T. ¿Lo está siguiendo? ¿Sí? Estoy hablando en chino. No, no puedo eso, ¿no? Ya. Por favor, ¿verdad? Prefiero que me digan que no entiendan, si lo repito. Esta secuencia aminoácidica, lo que determina la secuenciación de que lo que se llama epítope compartido, son las proteínas que están en la parte del bolsillo del receptor de la célula dendrítica, que le va a presentar al linfocito. Entonces, vamos a hablar después, van a ver unas proteínas, que esa proteína, al unirse a este bolsillo que tiene esta secuenciación, hace que se reconozca como extraño y el cuerpo desarrolla autoinmunidad. Entonces, hay una secuenciación, es básicamente una secuencia aminoácidica que predispone al desarrollo de la artritis reumatoide que se llama epítope compartido. ¿Ya? A grande. Y se denomina y está en el alelo HLA-DR. No voy a preguntar nada de esto en la prueba, por si acaso, quiero que entiendan como lo que estoy explicando. Que estas secuencias aminoácidicas no se encuentran. ¿En qué gen está? No, como se encuentran como libres, se encuentran como células, porque no entendí. Como que las secuencias se unían como a... O sea, nosotros en teoría tenemos un solo material genético, ¿no es cierto? O sea, a menos que tengáis una mutación después, que son las mutaciones somáticas. Ya, pero tú vienes con una conformación génica que está. Gente que viene con esta conformación génica, que en general, entonces el problema que está en el cromosoma 6,
va a determinar la producción de la síntesis, en particular de este bolsillo, como en todo, pero esta secuenciación determina algún cambio aminoácido que te hace predisponer a reconocer este amino que es propio. Ya, que entonces como que el problema está de la célula dendrítica, ¿no? Lo que se une a las proteínas En el receptor de la célula dendrítica que te va a presentar el linfocito. Ya. Y cuando tú reconoces una secuencia en específico, ahí... Es una secuencia, acuérdate que uno tiene un montón de genes y ciertas cadenas de aminoácidos van a determinar la expresión de un aminoácido, ¿cierto? Que son los internos, ¿cierto? Los bots, ¿se acuerdan de eso? Entonces, eso básicamente, no es real, lo que quiero decir es que hay gente que tiene contradisposición genética que tiene que ver a nivel de la presentación antigénica que lo hace predisponerse a desarrollar el frío. ¿Ya? Y después tenemos los factores ambientales, y los factores ambientales más importantes en la enfermedad son el tabaquismo y las infecciones dentales, las periodontitis, ¿ya? Esos son factores relevantes. ¿Y cómo van a actuar? A nivel también de los genes, como les digo, a través de mecanismos epigenéticos. Y todo esto va a determinar fenómenos de autoinmunidad que inicialmente son localizados, después sistémicas, y posteriormente a eso tenemos una fase en que los pacientes tienen, por ejemplo, artralgias, digamos, pero no tienen artritis. Y después tenemos una fase que podemos llamar como artritis indiferenciada, que es cuando podemos tener, por ejemplo, anormalidades en que el paciente tiene dolor articular, no tiene inflamación evidenciable, pero le tomamos una imagen y podemos verificar que exista inflamación, hasta que después desarrolla la enfermedad manifiesta. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo que les decía, de que tenemos factores ambientales, en que lo más importante, como les dije, es el tabaquismo. El tabaquismo es el principal factor también de la enfermedad. Las infecciones periodontales, el microbioma también tiene un rol importante, y como les digo, van a interactuar con estos factores genéticos a través de estos mecanismos epigenéticos y que van a llevar a estas alteraciones post-transduccionales y a lo que se le llama la citrulinización de proteínas. Eso lo vamos a ver, la citrulinización de proteínas, ¿ya? Y posteriormente a la citrulinización de proteínas ocurre un fenómeno que se llama la pérdida de la tolerancia, y la pérdida de la tolerancia es cuando ya empiezo a reconocer extraño lo propio y desarrollo autoinmunidad, y eso va a determinar la producción de autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos, por mecanismos que no tenemos todavía muy claros, van a tener predilección por afectar a nivel de la membrana sinovial de la articulación. Pueden afectar otros órganos, como sabemos, porque la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, pero van a tener un efecto inicialmente a nivel de la articulación. Pero por otro lado, estos mecanismos, por ejemplo, se va a producir interleuquina 6, la interleuquina 6 va a mediar el desarrollo, por ejemplo, de anemia y enfermedades crónicas, ¿ya? Esto va a generar también inflamación crónica que lleva a aterosclerosis acelerada y a diurético cardiovascular que tiene estos pacientes. Y básicamente lo que creo que se entiende es que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre a nivel de la articulación? Pues aquí tenemos una articulación normal, tenemos el hueso subcondral, el cartílago, la membrana sinovial, y lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que estas interleuquinas van a actuar a nivel de la membrana sinovial. En la membrana sinovial se van a activar los neutrófilos, van a inquietarse, van a llegar a ser inflamatorias, y básicamente va a ocurrir una hiperplasia de la sinovial, es decir, va a empezar a crecer con fenómenos de como angiogénesis y infiltración de neutrófilos, particularmente en el líquido sinovial, y va a empezar a invadir el espacio articular y a destruir el cartílago y posteriormente el hueso subcondral. ¿Ya? Entonces, quiero tener un poco la patogenia. Entonces, lo que les decía aquí, de que en esta enfermedad ocurre esto que se llama la citrulinación de proteínas propias, y esto básicamente lo medimos con unos anticuerpos que ocupamos para el diagnóstico que se llaman anticuerpos anti-CCP. Los vamos a ver un poco en detalle. Pero ¿qué es la citrulinización? Es básicamente esto, que cuando hay inflamación en el organismo, siempre que hay inflamación, se puede activar una enzima que tenemos de forma constitucional que se llama la PAR, o peptidil arginina deaminasa. ¿Ya?
se dice PAP, la PAP4, la más clásica. Y lo que hace la peptidogenidaminasa es que va a tomar un aminoácido de arginina y lo va a cambiar por un aminoácido de citrulina. Eso es citrulinar una proteína, ¿ya? Cambiar el aminoácido de arginina por un aminoácido de citrulina. Y eso no es específico de la artritis reumatoide. Cualquier evento inflamatorio va a producir eso, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Y que si es específico de esta enfermedad, es que esas proteínas citrulinadas van a ser reconocidas como extrañas. ¿Entiendes? Entonces, a lo que voy, lo que hablábamos, lo que me preguntáis es, tenemos esta predisposición genética en que tengo este casquete del receptor de la célula artrítica y se me van a unir estas proteínas citrulinadas. Estas dos cosas en conjunto, cuando vaya el linfocito T, va a decir esta cuestión no es mía. Y va a activarse como un linfocito T autorreactivo. ¿Ya? Y ese linfocito T autorreactivo después va con el linfocito B, y este linfocito B lo va a reconocer, así que esto también es extraño, va a producir autoanticuerpos contra estas proteínas citrulinadas. ¿Qué es característico entonces de esta enfermedad? Es la pérdida de la tolerancia, es decir, el desarrollo de anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Eso sí es específico de la enfermedad. En cualquier inflamación se citruliniza proteínas, pero en los pacientes que tienen estas predisposiciones y desarrollan la enfermedad van a producir anticuerpos contra las proteínas citrulinadas. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Entonces, ¿qué tienen que ver los factores ambientales? Tienen que ver porque el tabaquismo va a producir inflamación y ¿qué va a hacer? Citrulinizar las proteínas a nivel de la piel. ¿Se entiende? Ahora, recién les dije, no me lo preguntaron, pero ¿qué tiene que ver las infecciones dentales? ¿Por qué alguien que tenga periodontitis va a desarrollar artritis reumatoide? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y la razón, lo que tiene que ver, es que una de las principales bacterias que determina el desarrollo de las infecciones periodontales es una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis. La Porphyromonas gingivalis es la principal bacteria involucrada en la periodontitis. ¿Y qué tiene la Porphyromonas gingivalis en su maquinaria enzimática de la bacteria? Tiene la PAP, tiene la peptidogenidaminasa. Entonces, ¿qué va a hacer las personas que tienen periodontitis? Va a venir la bacteria y va a citrulinizar las proteínas de la boca. Entonces, en este paciente que tiene esta predisposición genética, va a reconocer una fuente antigénica, proteína citrulinaria y va a producir anticuerpos contra la insulina. Entonces, eso explica cómo factores ambientales, ¿no es cierto?, tienen que ver que citrulizan proteínas en un individuo que tiene la predisposición a reconocer como extraño y a producir anticuerpos contra estas proteínas. ¿Se entiende el concepto? Que se utilizan en inflamación, sí, pero que desarrollan anticuerpos no. ¿Ya? Por ejemplo, hay otras enfermedades que se denominan la fibrosis pulmonar idiopática. No tiene nada que ver con esto. Es frecuente que los pacientes tengan proteínas citrulinadas, pero no tienen delito compartido. Entonces, cuando tienen delito compartido no lo reconocen como tal y no desarrollan anticuerpos contra la fibrosis. ¿Se entiende? La bacteria se llama Porphyromonas gingivalis. Hay otra bacteria que tiene que ver con el microbioma, que también se ha visto que tiene el rol, entonces, en el desarrollo de estas enfermedades. ¿Saben lo que es el microbioma, cierto? Hay una que se llama el Aggregatinobacter actinomyces combinans, que también se sabe que la que tiene mayor predisposición a nivel de esta bacteria a nivel intestinal también predispone al desarrollo de infección. Tiene que ver con a lo que voy, enfermedades multifactoriales, fisiopatología muy compleja. ¿Ya? Eso es grande rasgos, ¿no? Tranquilo con esto, no voy a preguntar ni el nombre de la bacteria de la guata ni de los dientes, pero lo que quiero que entiendan es la idea, que se entienda eso, que entiendan cómo se estudian estas enfermedades. ¿Ya? Eso entonces. ¿Qué vamos a tener en el laboratorio de esta enfermedad? Entonces, básicamente la fase aguda, está elevada, ahora, ojo, no es obligatorio que esté elevado, se puede tener artritis reumatoide y estar activo y no necesariamente tener una marcada elevación, pero básicamente va a estar elevada. Y los dos marcadores que tenemos que nos ayudan al diagnóstico es el factor reumatoide y los anticuerpos antipeptidogenidaminados, que es lo que acabo de explicar. Los medimos en el laboratorio, ¿ya? Los tenemos disponibles. ¿Ya? Y los restantes de fase aguda, índice de severidad de inflamación, ojo, los pacientes que tienen las restantes de fase aguda elevada tienen sus predictores más pronósticos de enfermedad más severa y mayor riesgo de hacer erosiones. ¿Ya? ¿Y qué es el factor reumatoide? El factor reumatoide es básicamente una inmunoglobulina, un anticuerpo, ¿ya? Que está dirigido contra otro anticuerpo.
¿Ya? ¿Y contra qué parte del otro anticuerpo? Contra la fracción Fc de una inmunoglobulina G. ¿Se entiende o chino no entiende? ¿Se acuerdan de los anticuerpos? ¿Por qué están formados? ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? ¿Qué dije? ¿Cómo están formados los anticuerpos? ¿Te acuerdas? Sí, la AB. Ya, la AB, la fracción FA, la fracción FC. ¿No es cierto? Ya. Entonces, lo que son el factor reumatoide va a ser un anticuerpo que está dirigido contra otro anticuerpo y que reconoce como extraño en la fracción FC de un inmunoglobulina. Eso es, ¿ya? Y generalmente, lo más clásico es que sea una inmunoglobulina M, ¿ya? Que está dirigido contra esta fracción FC. Ahora, ojo, el factor reumatoide es inespecífico, ¿ya? Lo vemos en el antirreumatoide, pero lo podemos ver en muchas enfermedades, ¿ya? Incluso en gente sana, ¿ya? Particularmente, como dice ahí, 10% de la población sana y hasta el 30% de los adultos mayores, ¿ya? No es específico, lo podemos ver en otras enfermedades como el síndrome de Sjögren, lo podemos ver en pacientes con tuberculosis, pacientes con tuberculosis infecciosa, pacientes con linfoma, pacientes con virus de hepatitis C, básicamente así, o sea, no hacen diagnóstico. Y por lo tanto, como les dije, no es específico y la sensibilidad es en torno a un 70%, ¿ya? Por lo tanto, es baja la sensibilidad, no nos sirve como screening, porque no todos los pacientes lo van a tener positivo, ¿no es cierto? Puede decir que los exámenes que utilizamos como screening o tamizaje tienen que tener alta sensibilidad para que no se nos pase en casa. Entonces, nos sirve como screening. Puede crecer al diagnóstico, como les dije, todos estos anticuerpos pueden estar 10 años, 15 años antes que aparezca la enfermedad. Y los pacientes que tienen títulos elevados son pacientes que tienen peor pronóstico. Cuando hablamos de títulos elevados, están 3 veces sobre el valor normal, es un título elevado, ¿ya? Otra cosa importante es que no se asocia a la actividad de la enfermedad, solo sirve para diagnóstico. Me ha pasado acá pacientes doctores que me darían del consultorio a un paciente que tiene artritis reumatoide que está en controles y que no sé por qué le tiene el doctor reumatoide de control, porque como les dije, no sirve para ver cómo está la enfermedad activa o no, está en 500. Qué terrible. Vaya a ver al reumatólogo porque su enfermedad está súper activa. No ves, está bien. No monitorizamos el reumatólogo, no sirve para eso. Solo que hay que verlo. Acá. Entonces, me pregunto un poco. Para que esté diagnóstico, no necesariamente tiene que estar positivo en No, lo de no, estoy contando el laboratorio, pero adelantando no tiene porque está el factor reumatoide positivo para identificar la enfermedad. ¿Ya? Y como decía ahí, entonces la sensibilidad es más o menos 60%. Y la especificidad es más o menos lo mismo, 60-70%. Entonces, tampoco es muy específico, como les dije, puede estar asociado a todas esas cosas. Y es lo que está, síndrome de Sjögren, santiagobulinemia, sarcoidosis, etiodemia, envejecimiento, infecciones, neoplasia, etc. Tuberculosis, VIH, entonces es múltiples causas, o sea, es bastante inespecífico. Ya les expliqué lo que era la selección de proteínas. Y la gracia que tienen los anticuerpos anti-CCP, al contrario, es que si bien tienen una sensibilidad similar, en torno, como sale ahí, más o menos un 70%, estos sí son muy específicos de artritis reumatoide. Y tienen una especificidad del 95%. Si está positivo, probablemente adhiera esto que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, cuando sospechamos la enfermedad, los pedimos uno o los dos, pedimos los dos. Porque aquellos que son cero positivos, en total, digamos, de los pacientes que tienen artritis reumatoide, y ahí adelantando lo mismo. O sea, ¿puedo tener artritis reumatoide con estos marcadores negativos? Puedo tener, porque la sensibilidad no está nada. Más o menos los cero positivos son un 90%, y un 10% de los pacientes son cero negativos. Es decir, tienen la enfermedad, tienen artritis, pero los marcadores están negativos de laboratorio. La sensibilidad, como le dije, en torno a un 70%, pero más o menos un 40% de los pacientes tienen un solo marcador positivo. Entonces yo aumento el rendimiento de los pacientes que pesquiso que son cero positivos solicitándolo. ¿Ya? Eso. Y este factor del ATCP también es un factor de mal pronóstico cuando está elevado a títulos altos, sobre el PPS. En general, los pacientes cero positivos tienen peor pronóstico que los cero negativos. En general, las artritis reumatoides cero negativas son más suaves, son más agresivas en su presentación. ¿Ya?
Esta es una enfermedad, es una enfermedad inflamatoria erosiva, es algo característico que la produce erosiones, ¿ya? Y en general, las erosiones son más bien en la región, ¿cierto? Aquí periarticular, como bordeando. Los lugares clásicos donde ocurren erosiones es como en el aspecto radial de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ya? Eso. Y otro lugar clásico también es a nivel del proceso tiroides del radio. ¿Ven que les falta un cachito? Y son chiquititas, son como. Les falta un pequeño, no son grandes erosiones. Eso es lo que les decía, a ver si están. No hay erosión. Acá, como en el aspecto más radial. ¿Ya? Ahí se ve la pérdida de definición. Lo otro que va a ocurrir en estas enfermedades es la osteopenia yuxtaarticular, que hay osteopenia alrededor de la articulación. Da lo mismo cómo se calcula eso, pero es como que básicamente uno hace una relación entre el borde cortical y la zona del medio, y las corticales de los lados, la suma de las dos es menor que la región central, hay osteopenia. Lo otro clásico y que nos ayuda mucho es lo que son las radiografías hoy en día, que antes de llegar a los pacientes con la radiografía con una placa, ahora todas las radiografías son digitales, es que ayuda harto a mirar bien las partes blandas. Entonces, como uno se fija ahí, están ensanchadas las partes blandas, aquí en los bordes de acá. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, lo que también nos ayuda. Y otra cosa también característica de la enfermedad es la disminución del espacio articular. Como se observa acá. Pero ahí está disminuyendo el espacio articular. Las artritis en general generan disminución del espacio articular de forma simétrica. La artrosis, al contrario, va a producir disminución del espacio articular asimétrico. ¿Ya? Las alteraciones radiológicas son específicas y tardías y no deben usarse como criterio de diagnóstico. Eso es importante. Lo que yo quiero es diagnosticar al paciente antes que se secuele, idealmente antes que aparezcan erosiones. ¿Ya? Las erosiones, pues lo vamos a ver en un concepto que se llama ventana oportunidad. Yo quiero llegar antes que aparezcan las erosiones. Y las erosiones pueden ocurrir de forma precoz, dentro de los primeros 3 meses, y más o menos el 80% incluso de la erosión ocurre durante los primeros 2 años. Entonces, es súper importante el diagnóstico precoz. Y es lo que en algún momento se reflejaba en esta imagen, que yo les decía de que el daño va aumentando en el tiempo. Después la inflamación se mantiene más o menos constante. Entonces, me interesa llegar antes de que ocurra el daño. Otra utilidad que tenemos en las imágenes es el uso de la ecografía articular. ¿Ya? La ecografía articular, la mayoría de las veces la utilizamos cuando tenemos duda diagnóstica. Por ejemplo, un paciente que tiene una historia de un dolor articular inflamatorio, ¿se acuerdan? Dolor de predominio de reposo, que alivia con la actividad, con energía matinal de más de 1 hora. Por ejemplo, tiene mucho dolor y le duele, no sé, la metacarpofalange, y yo lo examino al paciente y me queda la duda. No encuentro la articulación inflamada. Si me quedan dudas, puedo pedir una ecografía articular. En la ecografía articular yo puedo evidenciar la sinovitis. Se va a ver engrosada la sinovial, puede haber derrame, y uno puede aplicar una técnica en la ecografía que se llama Power Doppler. Con eso uno está vascularizado. Entonces, si hay engrosamiento de la sinovial con un Power Doppler positivo, me dice que la articulación está inflamada y me puede ayudar a pesquisar a estos pacientes cuando yo tengo dudas. Y aún más específica que la ecografía es la resonancia. De resonancia, protocolo artritis, y que también nos ayudan bastante en caso de necesidad. Si uno tiene el recurso, incluso privilegia la resonancia, pero es un examen costoso y que muchas veces no está al acceso. ¿Ya? Disculpe. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Como ¿Diagnóstico? en sí? Se diagnostica por clínica. ¿No? La ecografía o la resonancia, básicamente lo que van a ayudarme en caso que tenga duda diagnóstica. No lo voy a solicitar si tengo un paciente con historia clara. La radiografía de mano y de pie en general siempre las pedimos al inicio porque me interesa saber si este paciente ya tiene daño estructural o no, si tiene erosiones o no. Porque si ya tiene erosiones también son factores de mal pronóstico de una enfermedad más agresiva. Pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de la es clínico. Necesitamos una imagen para confirmar el diagnóstico. Ya, entonces como que en la práctica de la día a día llega el paciente y hago el examen clínico y
cuando, no sé, digamos que yo estoy como 5% seguro de que tiene, igual pido radiografía y derivo. Pero espérate, te traes ya. no llegó a la parte del dolor del médico general. Pero ya vamos a llegar ahí. Ya, estos eran los criterios antiguos, eran del año 87, y estos criterios quedaron en desuso porque básicamente lo que esperan es que, por ejemplo, incluyen cambios radiográficos, erosiones, la presencia de nódulos reumatoides, y esas son manifestaciones seculares. Entonces uno no quiere llegar a esto y por eso uno ocupa estos criterios que se desarrollaron en el año 2010. Y estos criterios básicamente son los que utilizamos como para apoyar el diagnóstico, ¿ya? ¿Y cómo diagnosticamos la enfermedad entonces? Lo primero es que el paciente tiene que tener al menos una articulación inflamada, tiene que haber sinovitis para poder aplicarlo, ¿ya? Y posteriormente uno evalúa, digamos, 4 dominios, que sería uno, el compromiso articular, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Si ustedes se fijan ahí, en la primera parte donde dice joint involvement, uno ve que las que tienen mayor puntaje son cuando hay mayor número de articulaciones afectadas y principalmente pequeñas, porque eso es lo que define la enfermedad, ¿cierto? Principalmente como las que más están afectadas eran metacarpofalange, que son las proximales, muñecas y metatarsofalange. Entonces, entre más de esas tengan afectadas, mayor puntaje. Serología, factor reumatoide o CTP, VHS, PCR si tan elevada y la duración. Y si el paciente tiene un puntaje mayor o igual a 6 puntos, clasifica con la enfermedad. Entonces, de alguna forma, lo que me preguntaba, entonces, ¿puede un paciente diagnosticarse si tiene la suma y tiene factor reumatoide CTP negativo? ¿Entiendes? Entonces, aquí está el rol del médico que pregunta. Entonces, el rol es que si un paciente tiene un dolor musculoesquelético que es articular, que es inflamatorio, tiene, por ejemplo, parámetro inflamatorio elevado, PCR elevada, tiene un factor reumatoide que muchas veces es un examen que sí puede pedir en la acción primaria y tengo la sospecha de artritis, lo derivo a una tomografía articular. Ahora, eso es lo que dice la guía G es en general, pero no es lo que yo recomiendo porque, no sé, en Chile somos pocos reumatólogos, somos, no sé si lo dije la vez pasada, ¿sí? Somos pocos y están todos en Santiago, ¿sí? Entonces, si estáis de grandes zonas en algún lado, vais a tener que saber diagnosticarlo y hay que saber tratarlo, ¿ya? Entonces, básicamente, de lo que me preguntabas tú, el diagnóstico clínico, que eso es lo más importante, el factor reumatoide se ve puede estar negativo, y el estudio de imágenes, la radiografía de mano y piel de regla, porque queremos ver si hay factores de riesgo de mal pronóstico y si hay daño, y las imágenes como una resonancia o una ecografía se indican solo en los casos que tengo duda de. ¿Ya? Eso. Entonces, súper importante esto que es el diagnóstico precoz, por lo que yo les decía, el daño estructural avanza con mayor rapidez en los primeros 2 años, la mayoría de las lesiones ocurren en ese tiempo, entonces lo que a mí me interesa es diagnosticar la enfermedad lo antes posible y tratar la enfermedad lo antes posible. Y eso es lo que básicamente se define como ventana de oportunidad. Se sabe que cuando yo trato precozmente la enfermedad, yo logro de alguna forma controlar el descalabro inmunológico y de alguna forma le confiero a ese paciente un mejor pronóstico porque la enfermedad va a ser menos severa en el tiempo. Entonces, eso es relevante. Y los conceptos de ventana de oportunidad han ido variando un poco en el tiempo de la literatura, dependiendo un poco por el acceso que tengo a acceder al diagnóstico precoz y evaluación por reumatólogo. Pero hoy en día, un paciente que debuta con síntomas, lo ideal es que inicie el tratamiento como máximo a los 3 meses. Ese es como el concepto hoy de ventana de oportunidad. A los 3 meses debería un paciente partir tratamiento porque con eso evito el daño, evito la discapacidad y le confiero al paciente de alguna forma un mejor pronóstico. ¿Ya? Y en cuanto a cuáles son los objetivos del tratamiento, esto cada vez está más en reumatología, bueno, que está sacado de Australia, que es como en diabetes o en hipertensión, que es el titutario, que significa tratar por objetivo, ¿cierto? En diabetes, ¿no es cierto?, trato como objetivo muchas veces una hemoglobina glicosilada bajo 6,5, ¿cierto? Y aquí lo que yo busco también es un target, ¿ya? Un target que lo busco, lo que voy a explicar ahora, porque bajo ese concepto, bajo ese objetivo, la enfermedad no va a progresar en el tiempo.
¿Ya? Entonces, los tratamientos más precoces mejoran el pronóstico, mejoran la funcionalidad, que evitar el daño, y si yo controlo la inflamación, evito la hipertrofia acelerada, evito el desarrollo de mayor riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte por paciente. ¿Ya? Hay algunos factores de mal pronóstico, como salen ahí: el sexo femenino, evolución de más largo plazo, los índices de actividad y inflamación elevada, pacientes que tienen un número elevado de articulaciones con coletillas, pacientes que tienen radiación de masa goleada, los pacientes que tienen factor reumatoide y cerebro alto, y la presencia de lesiones al diagnóstico. ¿Ya? Eso me habla que un paciente va a tener una artritis reumatoide más agresiva. ¿Ya? Esta es la primera parte del tratamiento. Ahora lo voy a explicar. Ya, voy a partir por eso. Los índices de actividad, hay algo que se llama clinimetría. ¿Sabes lo que es la clinimetría? La clinimetría es cuando yo ocupo, digamos, algún score que calculo en la práctica para poder, digamos, sacar una foto que está el paciente en ese momento. ¿Ya? Y los scores que tenemos en artritis reumatoide básicamente lo que hacen es calcular cómo está el grado de actividad, de inflamación en un momento en particular. El que más utilizamos es uno que está ahí, que se llama DAS28, y que lo que hace es hacer un conteo, examino al paciente y veo el número de articulaciones que están dolorosas, el número de articulaciones que están inflamadas, cómo está la VHS o la PCR, y qué grado de actividad, de enfermedad y dolor tiene el paciente en la última semana. Entonces eso se mete en una juguera, que es un cálculo, que no está en internet, en cualquier página o en el celular, y le pone una nota. Y eso me permite objetivar cómo está el paciente hoy, para ver cómo está en 3 meses, y de alguna forma me diré que a lo mejor en los próximos 3 meses no voy a hacer el que lo evalúe, va a ser otro médico, pero la evaluación es objetiva porque tiene un puntaje de cómo estaba ese paciente antes. Entonces, todos estos scores definen un valor de revisión, digamos, en que la suma de todas estas cosas, digamos, es un estado en el cual la enfermedad no va a progresar, no va a producir más. Entonces, por ejemplo, el DAS28, que tiene un puntaje menor a 2,6, hablamos de revisión. Cuando logro ese valor, el paciente no debería tener progresión del daño. Y eso está en varias calculadoras, por ejemplo, lo pueden descargar en el celular, y ahí uno con el número de articulaciones dolorosas, de inflamadas, la VHS, la PCR, y el base es como una escala análoga de dolor de 0 a 100 en la última semana. ¿Ya? Y lo que yo busco, que el paciente esté en remisión, si ocupo este score, va a ser menor a 2,6. ¿Ya? Hay otro score como el RAPID-3, el CEDAI, que solamente es clínico, no requiere VHS, PCR, pero básicamente lo que hace todo eso, un conteo del número de articulaciones dolorosas e inflamadas, de forma de objetivar la enfermedad. Entonces, aquellos pacientes, como factor de mal pronóstico, que como les digo, debutan con estos scores de actividad muy elevados, hablan de que es una artritis reumatoide más severa, como me voy. Entonces, el tratamiento tiene que ser precoz, agresivo, permanente, y buscamos el control estrecho del paciente. Al principio vemos al paciente una vez, partimos el tratamiento, le evaluamos al mes, vemos si ya está mejor, si toleró la terapia, vemos el efecto de la terapia a los 3 meses, si logramos el efecto a los 3 meses empezamos a notar al paciente cada 6 meses, pero al principio los controles tienen que ser seguidos, incluso si está muy activo, muchas veces citamos al paciente 2 semanas después. ¿Ya? Y que yo voy a buscar es que el target entonces va a ser lograr remisión, y si no logro la remisión, lograr al menos baja actividad. Y como objetivo, ¿qué valor le pongo? Utilizando estos scores clinimétricos. ¿Y qué objetivo entonces? Lo que a mí me interesa principalmente en la enfermedad es controlar la inflamación articular, porque yo al controlar la inflamación voy a controlar el dolor. Si no hay inflamación, no va a haber progresión, voy a evitar la pérdida de la capacidad funcional, evitar la progresión radiológica, mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Y obviamente es muy importante prevenir y controlar la comorbilidad, principalmente a esto me refiero a la comorbilidad cardiovascular. Y de esta forma, ¿no es cierto?, reducir la mortalidad. ¿Y cómo tratar? Siempre tratar con estos medicamentos que se llaman DMARDs, ¿ya? O fármacos. Significa fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. DMARDs en inglés, ¿ya? Es lo mismo. ¿Ya? Drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad se refiere con modificadoras que yo logro este estado de remisión. ¿Ya? Los corticoides,
indispensables, esa propiedad, en verdad no son indispensables. La idea es utilizar los corticoides el menor tiempo posible, ¿ya? Y en caso que no logremos el control de la enfermedad, tenemos fármacos de segunda línea como son las terapias biológicas, ¿ya? Que esas sí son de manejo por especialistas, son de manejo por reumatólogo, ¿ya? Entonces, este es el arsenal terapéutico que tenemos disponible para tratar estas enfermedades, y los DIMARS o fármacos se clasifican en primer grupo en los DIMARS que son sintéticos o DIMARS biológicos, ¿ya? Y en los DIMARS sintéticos convencionales, que son los que están ampliamente disponibles, tenemos el metotrexato, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Esos son los tres DIMARS convencionales, y la letrozolida que está abajo. Y lo otro, y que son fármacos más recientes que se empezaron a probar, si no mal recuerdo, como el año 2018, son los inhibidores JAK, que son los DIMARS sintéticos target. Y la otra opción que tenemos de medicamentos son estos fármacos que se llaman biológicos, que van a ir a bloquear estos anticuerpos, estas citoquinas que están aumentadas en la enfermedad. Van a ir a bloquear, por ejemplo, lo que sabemos, por ejemplo, de la artritis reumatoide es que es una enfermedad mediada principalmente por la vía del linfocito T, por la vía TGFR1. Y dentro de las principales citoquinas en la enfermedad tenemos el anticuerpo, el TNF-alfa y la interleuquina 6, tienen un rol muy, muy importante. Entonces, ¿qué son los biológicos? Son básicamente anticuerpos desarrollados por bioingeniería y que van a ir a bloquear estas citoquinas. Entonces, yo puedo desarrollar un anticuerpo que va a ir a bloquear el TNF, que tiene un rol predominante en la patogenia, o va a ir a bloquear la interleuquina 6. Entonces, o alguna vía de la enfermedad. Se van a bloquear partes específicas de la cascada inflamatoria, ¿ya? Entonces tenemos biológicos que bloquean el factor de tumoral alfa, donde tenemos varios, adalimumab, cetolizumab, etanercept, infliximab. Tenemos bloqueadores del receptor de interleuquina 6, que es tocilizumab. Podemos bloquear la coestimulación del linfocito T con abatacept, o podemos de eliminar o inducir la apoptosis del linfocito B y así no producir anticuerpos con los anti-CD20, que es el rituximab. ¿Ya? Entonces tenemos muchas terapias, muchas dianas terapéuticas para poder tratar esta enfermedad. Y eso determina que hoy en día con todos estos fármacos logramos el control más o menos en el 90% de los casos. O sea, hay muy buenas terapias para controlar esta enfermedad. ¿Ya? Y estos son lo que les decía, los DIMARS sintéticos convencionales, que es metotrexato, letrozolida, sulfasalacina y hidroxicloroquina. En la terapia biológica no es necesario de comprender los fármacos, pero sí saber que todos estos fármacos aumentan el riesgo de infecciones. Eso como concepto para el médico general. Entonces, frente a un paciente que se hospitaliza, que tiene una neumonía, por ejemplo, y que viene ocupado estos fármacos, hay que suspenderlos, porque pueden determinar una peor desenlace de su infección. ¿Entiendes? Se utiliza por la neumonía, la piroquefritis, etc. Estar atento a que todos estos fármacos predisponen, donde estoy bloqueando la inmunidad, predisponen el riesgo de hacer infección. ¿Sí? Sí. ¿No? Y uno les dice incluso si tiene fiebre y que la urgencia. Oye, están todos muy apurados. Sí. Ya voy a llegar ahí. Vamos a explicar por qué. Los corticoides, como es una línea en el tiempo de los efectos adversos, y vemos que a mayor dosis, mayor riesgo de efectos adversos, pero incluso con dosis baja en el tiempo aparece. Entonces, la idea es que los corticoides no son fármacos modificadores de la enfermedad, no son fármacos, son DIMARS, son buenos en algún sentido, son efectivos porque tienen un efecto rápido y ayudan muchas veces para controlar la fase inicial de la enfermedad, pero el concepto es, si puedo no ocuparlo, ocuparlo, y si tengo que ocuparlo, ocuparlo en la menor dosis y por el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué uno debería fijarse antes de iniciar todos estos fármacos como metotrexato, letrozolida, sulfasalacina, hidroxicloroquina? Todos estos fármacos pueden tener toxicidad hepática y medular.
y también pulmonar, pero mucho más raro. Entonces, en general, antes de partir la terapia de estos fármacos, tenemos que ver que la función hepática y el hemograma es normal. Porque, por ejemplo, todos estos fármacos pueden producir citopenia. Entonces, me interesa ver el hemograma para que el paciente no tenga citopenia, a lo mejor de otra causa antes, y que la función hepática esté normal. ¿Ya? Todos estos fármacos también pueden producir, digamos, algo que se llama hipersensibilidad, pero algo rarísimo, y eso es la única toxicidad pulmonar. Antiguamente se decía que el metotrexato producía fibrosis pulmonar en los pacientes, y eso estuvo durante mucho tiempo. Yo creo que fue desmentido como hace unos 3 años recién. Entonces hoy en día sabemos que el metotrexato es seguro en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar y es protector. Pero a lo mejor este ya era antiguo, toxicidad pulmonar, pero puede haber toxicidad pulmonar, pero el metotrexato es seguro y no produce fibrosis. ¿Ya? Eso. Entonces antes de iniciar siempre un hemograma, una PCR, una función renal y prueba hepática. En particular, por ejemplo, el metotrexato está contraindicado en pacientes que tienen un clearance, una clasificación glomerular menor a 30 mililitros. Entonces no podemos ocuparnos con falla renal. Y en general, antes de partir terapia, tenemos que descartar que el paciente no tenga alguna infección crónica que con nuestra terapia vaya, digamos, a reactivarse. Entonces siempre pedimos un VIH, un virus de hepatitis B, un virus de hepatitis C. ¿Ya? Y después de que partimos tratamiento, por ejemplo con metotrexato, citamos al paciente en general a las 4 semanas y chequeamos cómo está el hemograma y el perfil hepático para ver que no haya producido ni hepatotoxicidad ni citopenia. ¿Claro? Es importante también que algunos de estos fármacos no podemos ocuparlo, por ejemplo, en el embarazo. El metotrexato, efluromida están contraindicados en el embarazo. Una mujer se quiere embarazar, tiene trili y el metotrexato tiene que suspenderlo 3 meses antes de embarazarse. Y en general la efluromida no lo ocupamos porque tiende a depositarse a nivel del tracto gastrointestinal y puede quedar después de suspendido hasta 2 años. Entonces, no es recomendable el uso de la efluromida en mujeres en edad fértil, por ese motivo. ¿Ya? En cambio, la sulfasalazina y la hidroxicloroquina son seguros durante el embarazo y durante la lactancia y uno puede mantenerlos durante ese periodo. ¿Ya? El metotrexato, los comprimidos son de 2,5 miligramos, ¿ya? Y la dosis mínima con la que en general uno parte es 7,5 y la dosis máxima es de 25 miligramos. ¿Ya? En general uno parte en gente joven, yo parto con 12,5 comprimidos, se deja una vez a la semana. Por ejemplo, todos los días, lunes se va a tomar 5 pastillas y lo toma durante toda la semana hasta el día lunes siguiente. Toma una vez a la semana, siempre el mismo día. Y en adultos mayores muchas veces uno parte con 10 miligramos. ¿Ya? Y controla, como le digo, un hemograma y un perfil hepático al mes. Y si no hay alteración, no hay toxicidad, uno busca una dosis que es terapéutica con aproximadamente entre 15 y 17,5 miligramos y una dosis terapéutica. Y lo que tú me preguntabas, el metotrexato, si bien no como mecanismo de acción de cómo actúa el medicamento, un efecto que tiene es que bloquea una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa. Y al bloquear la dihidrofolato reductasa bloquea la síntesis de ácido fólico. Y el ácido fólico es fundamental para la producción de las bases de hidrogenasa. Entonces, si no suplemento con ácido fólico, los pacientes pueden hacer mayor riesgo de citopenia y también muchas veces hacen mucositis, se le inflama la boca. Entonces, siempre que ocupamos metotrexato, suplementamos con ácido fólico. ¿Y cómo se suplementa? El ácido fólico hay en dos formas de presentación, de 1 miligramo o de 5 miligramos. Si es de 1 miligramo se deja todos los días y si es de 5 miligramos se deja una vez a la semana. En general yo lo dejo al día siguiente el metotrexato. El paciente, tú tienes que tomar dos veces en toda la semana pastillas, después del día. ¿Y va a ser lisa? Claro, sí. En general la dosis máxima no lo calculamos por peso. Porque la dosis terapéutica, como dije, es entre 15 y 17 ciclos. Porque la toxicidad no se termina. Entonces, por ejemplo, si el paciente quiero ver que no haga citopenia o no haga trastorno hepático, incluso la tolerancia baja con los signos bajos. Si sube de 15 ciclos, no hay ninguna tolerancia. ¿Y cómo cuál se refiere? El tratamiento, eso es muy buena pregunta, no lo había dicho. El
cuál es la primera línea de tratamiento. Nuestro caballito de batalla todo es methotrexato. Esa es la terapia que deberíamos ocupar. En forma más leve, uno podría ocupar la sulfasalazina, la hidroxicloroquina, pero los pacientes que tienen factores de macropronóstico en general, uno va a ocupar siempre methotrexato. Más o menos con methotrexato logramos una respuesta de un 60%. En un 30% logramos remisión y al menos en un 30% restante logramos baja actividad. Entonces es la primera línea de tratamiento. ¿Ya? De hecho, acá está, estas son la guía del 2023 del grupo europeo. Entonces, aquí lo que dice es: estoy claro que el paciente tiene methotrexato, veo que no tiene alguna contraindicación de methotrexato. ¿Cuál contraindicación? Les dije una, que era tener falla renal, porque tiene un pliegue bajo 30, no lo voy a ocupar. ¿Qué otra contraindicación importante? Que esté embarazada. ¿Y qué otra contraindicación? Yo también agregaría una tercera, paciente que tiene un daño hepático crónico, que tenga ninguna predisposición a generar hepatotoxicidad. ¿Ya? Entonces, si el paciente no tiene ninguna cosa, aquí incluso dice, ¿con qué partir? Con methotrexato. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar. Y aquí perdiendo un poco la guía, el uso de corticoides no es obligatorio al inicio, pero nos permite un poco un efecto más rápido, porque el medicamento comienza a actuar alrededor del mes recién y uno evalúa la respuesta a los 3 meses. Entonces, si llega un paciente que está muy inflamado, dando mucha limitación funcional, uno podría partir con un corticoide endógeno en un periodo corto, como para sacarlo de la crisis, esperando que el methotrexato haga efecto. ¿Ya? En general lo que hago es que muchas veces dejo un corticoide inyectable, porque muchas veces los pacientes les gusta la prednisona, encuentran que le hace bien y después encuentran mucho sacarla. Entonces, una forma de dejar un corticoide de depósito, que si lo tenemos acá rápidamente, que actúa rápido y dura 21 días más o menos el efecto. Entonces se siente bien y llega el mes para que el medicamento esté. ¿Ya? Eso. Y en caso que no pueda ocupar methotrexato, otras opciones son leflunomía, sulfasalazina, hidroxicloroquina. ¿Y cuáles son mis metas? Lo que yo quiero es que al tratar a ese paciente, a los 3 meses logre un 50% de la reducción de la actividad. Le aplico un TAS28, le aplico un SEDAI, le aplico un SDAI cualquiera, pero lo que yo quiero es que ese valor inicial baje un 50% a los 3 meses y a los 6 meses lo que yo voy a buscar es remisión. Si un paciente no logra esto y tiene factores de mal pronóstico, yo ya podría iniciar una terapia biológica, ¿ya? Porque tiene mayor efectividad. O sea, sigue siendo el methotrexato la primera línea, nunca ocupamos biológicos de entrada, pero podríamos ocuparlo frente a un paciente que falla a methotrexato y tiene factores de mal pronóstico. Hoy en día tenemos acceso biológico a través de una ley que se llama la ley Ricarte-Soto. No sé si les hablé de la ley Ricarte-Soto en algún momento, le dije al principio de la clase. Sí. Ya, y la ley Ricarte-Soto, ¿saben de dónde sale? ¿Saben quién fue Ricarte-Soto? Son muy chicos. El profesor Ricarte-Soto era un periodista que salía en un programa que se llamaba, que se llama Buenos Días a Todos. ¿Me suena? No estoy hablando de ahí salía Camiguada, y a Ricarte-Soto era un periodista que le dio cáncer de pulmón. Y el tema es que fue a tratarse, se dio cuenta que no tenía cobertura para su fármaco y dijo, ¿qué pasa con las enfermedades que no son tan frecuentes y que tienen terapia de alto costo y no tenemos acceso a tratar? Y después de asociaciones con pacientes, marcha y todo, se logró crear esta ley. Y si no mal recuerdo, los biológicos empezaron a la Ricarte-Soto a partir de reumatoide el año como 2016, 2017. Y de a poco se han ido agregando más fármacos y hoy en día en la canasta de la Ricarte-Soto tiene alrededor de 11 biológicos disponibles para tratar. Entonces tenemos muchos factores más. ¿Ya? Sí, los criterios son diferentes, estos son las guías clínicas, realmente son fármacos de alto costo. Entonces, hoy en día, para poder optar un biológico, la ley Ricarte-Soto por artritis reumatoide, tienes que haber fallado a 3 fármacos convencionales. Tienes que haber ocupado methotrexato, por ejemplo, sulfasalazina y hidroxicloroquina, y tener, a pesar de eso, una alta actividad, medida por el score que se llama actividad. ¿Cuándo es alta actividad? Cuando tenemos un valor mayor o igual a 5. Perdón, mayor o igual a 5.2. Si eso está en 2 mediciones y he ocupado 3 fármacos, yo puedo acceder a ello. ¿Ya?
Aquí en este hospital actualmente tenemos 118 pacientes con terapia biológica por antibióticos. Es un medicamento asequible y en verdad que cambia la vida de los pacientes lograr el control de la. Aquí testigo que evidentemente que llegan los pacientes agradeciendo y diciendo, me cambió la vida. Cuando no logramos control con fármacos tradicionales. Consulta a los 3 meses 50% de los valores, ¿cómo mido? ¿Qué valores? 50% de la reducción de este score que ocupaste al inicio. Ah, ya. ¿Cachai? Tú ocupaste un DAP 28, no sé, pues está en 5.2, queréis que baje un 50% de eso. ¿Cachai? Gracias. Eso es súper importante, la educación al paciente, la enfermedad, la enfermedad crónica. Yo te digo, no tenemos cura, pero tenemos muy buenos tratamientos. Lo que vamos a intentar es que tú vuelvas a tener la vida que tenías antes de enfermarte. Hay que promover el ejercicio y tener una vez que la está controlada, los pacientes con DSP no tienen que hacer nada, y al contrario, una vez que la enfermedad está adecuadamente controlada, el paciente no tiene dolor, el ejercicio es beneficioso. Muchas veces los pacientes lamentablemente llegan tarde o son pacientes que vienen controlando con artritis hace muchos años y uno ve estas fases seculares que llega el paciente con mano en ráfaga, que no logra puño y ahí muchas veces uno puede derivar a la terapia ocupacional porque hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo estos taping, se puede ocupar estos taping que reducen la mano en ráfaga. Se pueden mandar a hacer algunas órtesis para tratar la deformidad del cuello visible, para que el dedo logre estirarlo, o por ejemplo, se puede mandar a preparar cubiertos de manos más anchos para que el paciente pueda comer y cortar la carne, etc. Entonces, los terapeutas ven toda esa parte también. Lamentablemente, todavía en el sistema público no están ingresados los terapeutas funcionales, no lo ven. Pero la normal hay como una especie de vacío en ahí, porque la ley pero la ley que es, la ley asegura un control con terapeuta ocupacional, pero bueno, no tenemos. ¿Ya? En cuanto a la dieta, cada vez más fama con estas dietas antiinflamatorias y recomendaciones, pero que lamentablemente la evidencia no es muy alta todavía para recomendarla, pero hay algunos trabajos que han salido en el test reumatoide que han demostrado que dietas más estilo mediterráneo se asocian al mejor control de la enfermedad y se podrían asociar al menor riesgo de brote. ¿Ya? Fundamental no fumar, tenemos el factor de riesgo de desarrollar la enfermedad, son pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, eso es relevante. Y es también relevante que si estoy dejando fármacos que van a bajar la enfermedad y inmunización alternativa. Vacuna de COVID, de influenza, de neumococo. Los pacientes que están con terapia biológica antes de iniciar la terapia deben estar vacunados, de hecho es parte del criterio. En general, los pacientes que usan terapia biológica, las vacunas a virus vivos están contraindicadas. La vacuna de la acción, la vacuna de la fiebre amarilla, la hepatitis que llega a la nueva de las otras, no podemos administrar las otras terapias que pueden únicamente desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, a modo de conclusión, la pesquisa y hecho precoz del tratamiento indispensable para lograr una respuesta terapéutica, la de una enfermedad frecuente que necesitan médicos no reumatólogos que puedan atender la deficiencia y aprendiendo hoy día a ocupar métodos extraños. Se deben conocer los fármacos utilizados para el tratamiento, indicar el tratamiento inicial, conocer y reconocer las complicaciones, lo que requiere las infecciones y la dedicación oportuna siempre es necesaria. Eso. ¿Pregunta? No, otro tipo de espera. Por ejemplo, desde que confirman el último cuánto tiempo para. Hoy en día, por el GES, desde la derivación, por normativa, son 3 meses. Ahora, eso es lo que pasa, eso tiene que ver con un tema de los sistemas, cómo está creado el sistema de salud, de que los pacientes tienen acceso prioritario para la derivación y el primer control, pero no asegura la frecuencia de los controles después que te diagnosticado la enfermedad y para terapia. Y ahí es el mayor problema, que muchas veces los controles están enlentecidos. No tengo el dato de acá, pero por ejemplo sé que en el San Borja, por ejemplo, me ha contado de una colega, el tiempo de espera para control son 18 meses. Así de mal. Acá no pasa tanto. Si los pacientes tenemos alguna forma como priorizamos las horas y los pacientes en general tienen acceso y tienen buenos controles, pero la derivación por GES desde la sospecha son 3 meses. Ese es el único dato que te puedo decir como que está publicado y así, y en general se cumple. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos los temas son inmunosupresores o solo los biológicos?
Si todos predisponen al riesgo de desarrollo de infecciones, podríamos decir que sí, salvo uno, la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es más un inmunomodulador y no aumenta el riesgo de hacer infecciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya que se me tengo que ir a atender. Vuelvo a las 6:30. ¿Ninguna más? Ya. 3:40, ¿no? Sí, pues me voy a apurar. Quería hacer eso antes, no sé qué hacer. O me atraso 10 minutos. Veamos 10 minutos. Ahora, hablemos de fibromialgia un poco.